Hoy vamos a ver dos temas aquí en Google Drive. El primero es cómo crear encuestas. Entonces nos vamos a nuestra carpeta de informática y lo que vamos a hacer, por ejemplo, si queremos crear una encuesta acá, nos hacemos clic derecho, nos vamos a formularios de Google y le damos aquí a la flechita y le damos, podemos poner dos opciones, formulario en blanco o desde una plantilla. Vamos a escoger desde una plantilla para ir conociendo a grosso modo cuáles son las plantillas que tenemos y cuáles podemos utilizar para nuestros estudios, trabajo de manera personal. Entonces vamos a poner aquí en general y por ejemplo aquí tenemos test de autoevaluación, valoración de la clase, tenemos también una encuesta de tipo examen, ¿verdad? Tenemos hoja de cálculo, tenemos valoración de un curso, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar si a la gente le gusta nuestro curso o no, podemos utilizar esta o nuestra exposición, por ejemplo, datos de contacto, programar una cita y entonces tenemos diferentes plantillas que nosotros podemos utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos educación de tipo personal y de tipo trabajo. Entonces, vamos a empezar con una de educación. Por ejemplo, si yo quisiera que ustedes votaran qué les parece este curso, yo le doy clic por acá. Y lo que primero que podemos hacer, de las cosas que podemos hacer, es por ejemplo cambiar los colores. No a pesar de que sea una plantilla, nosotros la podemos personalizar. Por ejemplo, yo quiero que esté en color celeste. Entonces, si se dan cuenta, cambia todo esto del color de fondo. Le puedo poner algo más oscuro. Digamos, este es el color del tema. Y aquí está en sí el color del fondo. Y por ejemplo, tenemos diferentes tipos de fuente. Dependiendo de nuestro lo que nosotros queramos dar a entender, nosotros así podemos escoger. Entonces yo le voy a dejar los básicos y por ejemplo le vamos a poner a este de título informática 1. Entonces por ejemplo aquí ya aparece llenado, nosotros lo podemos personalizar y aquí nos dice que enviemos nuestros comentarios sobre el curso que acabamos de hacer, por ejemplo, qué opinas de su estructura, el contenido y del profesor. Entonces, para no alargar mucho este video, les voy a vamos a dejar bastantes cosas por defecto, pero les voy a explicar qué tanto se puede hacer. Por ejemplo, aquí como ya es una plantilla, pues ya tiene como hasta las preguntas, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que pensar, solo tenemos que adaptar si nos interesa o no nos interesa. Por ejemplo, a mí sí me interesa que el nombre del curso me parece muy bien. Y si se dan cuenta, aquí viene algo bien interesante, que son, por ejemplo, los tipos de respuesta que nosotros esperamos en esta encuesta. Por ejemplo, puede ser una respuesta corta, puede ser un párrafo lo que esperemos, pueden ser varias opciones, pueden ser casillas, puede ser que nosotros necesitamos que alguien suba un archivo, que seleccione una fecha, que seleccione una hora o que de una escala escoja. Vamos a ir viendo uno por uno, no se preocupen. Entonces yo quiero esta que sea respuesta corta y que sea obligatorio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé que es obligatorio? Por ejemplo, si yo le quito esto, se le va a quitar el asterisco rojo. Entonces, por ejemplo, si yo me paso otra pregunta, si se dan cuenta, ya no aparece el asterisco. Entonces, la persona que va a llenar esta encuesta puede llenar o no esta pregunta. Entonces, para eso sirve esto de obligatorio. Entonces, nos pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que esta, profesor. Por ejemplo, respuesta corta, yo lo quiero cambiar porque quiero que escojan entre varios profesores, porque tenemos la sección A y B, por ejemplo. Entonces le voy a seleccionar varias opciones. Y esto quiere decir, por ejemplo, que el profesor de la sección B se llame Douglas Ramírez y mi persona que da informática, Rose Molina, por ejemplo. Entonces ustedes, en vez de llenar, yo quiero que ustedes seleccionen o uno u otro, ¿sí? Y ahorita vamos a ver también para qué nos sirve delimitar esto, para las estadísticas que nosotros tenemos en los resultados de las encuestas. Entonces, por ejemplo, aquí está una sección que se llama nivel de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, el nivel de esfuerzo que has dedicado al curso. Entonces, el estudiante va a escoger si ha sido deficiente, medio, satisfactorio, muy bueno, excelente. Entonces, ¿cómo escojo esta cantidad de respuestas y esta pregunta? Por medio de esta opción que se llama cuadrícula de varias opciones. Entonces esto nos permite poner una pregunta y varias respuestas que nosotros tenemos que seleccionar. Recuérdense que en otros cursos hemos visto cómo realizar encuestas, entonces la teoría de eso es lo mismo, solo que pasado a forma digitalizada.
¿verdad? La forma en que hacemos preguntas, si son abiertas o cerradas, etcétera, lo tenemos que aplicar igual. De nosotros depende tener una buena encuesta y no necesariamente tiene que ver Google o Drive o Google Forms, ¿verdad? O los formularios de Google en español. Entonces, por ejemplo, tenemos esta opción de solicitar una respuesta en cada fila. Por ejemplo, si yo aquí le quiero añadir otra, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que siempre me van a salir las mismas respuestas para estas preguntas. Entonces yo no tengo que estar metiendo una por una y luego estar poniendo las mismas opciones. Entonces para eso nos sirve esto de cuadrícula de varias opciones. Por ejemplo, yo quiero agregar la pregunta de cómo siente el conocimiento, cómo calificaría, perdón, el conocimiento del catedrático. Entonces ya escogería el alumno tal, tal y tal. Entonces, por ejemplo, luego tenemos este tipo que sigue siendo cuadrícula de varias opciones, si se dan cuenta. Aquí tenemos 4 preguntas ya añadidas. Podemos ahorita por el momento las vamos a dejar así, pero las podemos adaptar a lo que nosotros necesitemos. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo no quiero, que yo solo quiero 3 preguntas, porque solo estas 3 me sirven? Pues le doy aquí clic en cerrar y listo. Y por ejemplo, que yo no quiero que puntuar con medio porque no me interesa, yo quiero delimitar más mis preguntas, entonces le doy aquí y para todos aplica, digamos, para todo este set de preguntas aplica y solo va a salir deficiente, satisfactorio, muy bueno y excelente. Y por ejemplo aquí tenemos pues otra vez este tipo de cuadrícula, como les decía. También por ejemplo se puede, por ejemplo que aquí añado otra opción de calificación. Entonces, pero yo quería que fuera las primeritas que se preguntaba. No necesariamente tengo que cambiar esta y luego pegar aquí o volver a escribir la pregunta. Lo que yo puedo hacer es hacer clic acá y arrastrar y que esta sea la primera. Y si se dan cuenta, cambia los números automáticamente. Entonces, si se dan cuenta, es una herramienta que nos automatiza un montón de funciones. O por ejemplo, que yo creo que esta vaya de último, lo pongo hasta acá, le doy clic, lo pongo hasta acá y listo. O igualmente las respuestas, que yo quiero que esta vaya de primero o que vaya de segundo, ahí las podemos ir intercambiando. Por ejemplo, esta de contenido del curso, esta ficha no me interesa, entonces prácticamente le doy a eliminar y se va a eliminar todo. Aquí tenemos un texto de respuesta larga por si queremos que alguien pues explique bastante su respuesta. Y vamos a quitar esta y vamos a añadir de otro tipo. ¿Cómo añadimos una pregunta? Pues aquí fácilmente ponemos añadir pregunta. Y vamos a poner una pregunta de tipo archivo. Por ejemplo, permitir a los encuestados subir archivos de Drive. Entonces yo le voy a dar permiso, le voy a poner continuar. Y la pregunta es, por ejemplo, suba un screenshot o pantallazo de su navegador. Yo sé que no tiene nada que ver con esta encuesta, ¿verdad? Pero el fin es poderles mostrar las diferentes funcionalidades. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el tipo archivos. Y, por ejemplo, podemos delimitar qué archivos pueden subir las personas que estamos encuestando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que solo suban documentos, pues le doy clic en documentos, o que solo sean de tipo presentación para que no me añadan imágenes, por ejemplo, porque yo solo quiero este tipo, pues voy escogiendo el que a mí me parezca, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos los exámenes por acá, yo les podría restringir este tipo y ponerles PDF para que ustedes no me suban, por ejemplo, documentos o Exceles o donde hicieron el examen o imágenes, sino que únicamente yo aceptaría PDFs. Entonces lo vamos a dejar esta para mientras. Por ejemplo, también te puedo delimitar el número de archivos que alguien puede subir y el tamaño máximo de archivo. Esto es bastante importante porque recuérdense que esta encuesta al final lo que ocupa es espacio en su Google Drive. Entonces, si por ejemplo le pasan esta encuesta a 100 personas o a 1000 personas porque están haciendo su tesis o en su trabajo quieren ver el mercado o un sinfín de cosas, imagínense que las personas, ustedes le ponen de límite 1 giga y todas las personas suben 1 giga, se les va a acabar el almacenamiento gratuito que tienen en su cuenta. Entonces, por eso es importante saber
cuánto es el espacio para no dañar su espacio en su cuenta de Google Drive. Y recuerden que como, digamos, el espacio que ocupa es el del dueño de la encuesta. En este caso, el dueño de la encuesta es mi cuenta de la UMG. Entonces, si ustedes ahorita llenan esta encuesta, esas 1000 personas llenan la encuesta, quiere decir que 1000 megabytes de mi espacio de Google Drive va a ocuparse, ¿verdad? Aunque aquí nos dice una advertencia, nos dice que este formulario acepta archivos hasta alcanzar un máximo de 1 giga, pero nosotros podemos cambiar eso aquí con diferentes opciones. Por ejemplo, esto por si llega a más personas, por ejemplo, que esas personas a las 1000 se la pasan a otras personas, no me vayan a quitar mi almacenamiento y se vaya a topar, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí puedo hacer esas configuraciones y, por ejemplo, aquí puedo también restringir, por ejemplo, si yo quiero obtener los correos electrónicos de las personas que vayan a contestar esta encuesta, si yo quiero que les manden un correo de regreso. Por ejemplo, si yo quiero que solo las personas de la UMG contesten esta encuesta, por ejemplo, que solo llenen una vez esta encuesta, habilitamos esta opción. Si pueden editar o si lo envían ya no pueden editar, le quito esta opción. O si quieren que yo quiero que ustedes miren, por ejemplo, los resultados conforme vayan llenando las encuestas, le pongo este. Ahorita vamos a ver cómo es que se mira. Entonces yo le dejé estas y le pongo guardar y listo. Entonces, y por ejemplo, esta imagen no me gusta a mí. Entonces, aquí en la sección de encabezado, aquí en opciones de temas, se recuerdan que le habíamos dado aquí en personalizar. Entonces, aquí le podemos dar a la X y quitar esa imagen. Pero si yo quiero una imagen personalizada, por ejemplo, puedo escoger de varias que nos da aquí. Tenemos como una biblioteca de imágenes o nosotros podemos subir directamente desde nuestra computadora dando clic en el botón de examinar. Entonces, regresando a los temas, aquí hay bastantes imágenes bonitas y yo quiero, por ejemplo, escoger alguna de otro. Una que sea como neutro, entonces quiero este encabezado, lo selecciono, le pongo insertar y automáticamente me llena con esta imagen. ¿Sí? O si yo quiero el logo de la universidad o nuestra marca, entonces lo subimos de nuestra computadora y podemos escoger colores y así. Entonces, aquí por ejemplo que ya tuviéramos nuestra encuesta también. Solo una más. Aquí quiero agregar otra pregunta, pero quiero que sea de tipo fecha. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo es su cumpleaños? Entonces, la persona va a poder escoger una fecha. Y quiero que esto sea obligatorio. También, por ejemplo, quiero que al final quiero añadir un video. Perdón, al final no. Quiero en esta pregunta añadir un video. Vamos a agregar otra pregunta solo para que tenga más sentido. Por ejemplo, que yo quiero preguntar, después de ver el video, ¿cuál opinión le merece? Entonces lo que podemos hacer es poner aquí el video. Nos vamos a YouTube y ponemos el enlace de nuestro video. Por ejemplo, este que está por aquí. Por ejemplo, este que está por aquí. Copiamos el enlace. Lo copiamos por acá. Le damos buscar. Y nos aparece el de música clásica. Entonces lo selecciono. Le pongo seleccionar. Y si se dan cuenta, ya me insertó un video. Solo que aquí, por ejemplo, yo cometí un error porque el video lo puso en otra pregunta. Entonces lo que hago pues es copiar acá. Le pongo acá, después del video, ¿qué opinión le merece? O video a visualizar. Porque en realidad no es una pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí lo puedo cambiar de posición. Si se dan cuenta, lo pongo aquí arriba. Aquí tengo... aquí solamente es para que la persona vea el video. Aquí no podemos añadir preguntas y respuestas. Entonces después yo puedo poner una pregunta de esta que vimos y una respuesta corta, una respuesta larga, párrafo, ¿verdad? Y quiero que sea obligatorio. Y así podemos ir jugando y explorando estas secciones, ¿verdad?
O por ejemplo, esta de añadir sección, ¿para qué sirve? Pues para que salga en una página. Por ejemplo, yo quiero que esta sección sea de preguntas personales. Si se dan cuenta, aquí tenemos sección 1 de 2. Entonces aquí empieza la segunda sección y puedo poner otro set de preguntas. Entonces yo quiero que estas preguntas ya sean generales y así sucesivamente. Entonces cuando resolvamos van a aparecer en páginas diferentes. Por ejemplo, preguntas generales. Y aquí le vamos a agregar, por ejemplo, una pregunta de tal y tal y tal. Y yo quiero aquí que sea de tipo casillas. Por ejemplo, opción 1, opción 2, opción 3. Si se dan cuenta, yo no estoy agregando nada, solo le estoy dando clic. ¿Sí? Ah, y algo que también podemos insertar son imágenes, ¿verdad? Como les digo, ahí ustedes van a poder ir jugando con esto e ir explorando todas las posibilidades que podemos tener para crear encuestas. Entonces, yo ya terminé esto y se lo quiero enviar a mis alumnos o a las personas que quiero encuestar. Entonces le doy clic en enviar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la opción que habíamos seleccionado de que yo quiero recopilar las direcciones de correo electrónico. Es decir, yo quiero saber quién contestó la encuesta. No es anónima. Y, por ejemplo, aquí puedo directamente enviar un correo electrónico. Por ejemplo, que yo quiero que sea restringida y yo solo se lo quiero enviar a 5 personas. Puedo escribir aquí el correo electrónico y aquí les va a mandar automáticamente el correo. ¿Sí? Pero sin embargo, si yo por ejemplo lo quiero publicar en un foro, nos vamos a esta opción que se llama enlace y aquí tenemos la opción de acortar enlace, porque si se dan cuenta, si lo quitamos es un enlace bastante largo, le ponemos acortar y nos dan este pequeño enlace. Entonces yo aquí le doy copiar y prácticamente yo me puedo ir aquí al Blackboard o al lugar donde quiera publicar o mandarlo por WhatsApp o mandarlo por Facebook o donde nosotros necesitemos y las personas ya van a poder acceder. Ahora vamos a ver cómo lo mira una persona. Voy a entrar en modo incógnito, pero se recuerdan que solo las personas de la universidad podían resolver. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces yo le doy clic acá. Entonces, si se dan cuenta, nos dice, así nos aparece el formulario, pero nos dice el nombre de usuario y la foto asociada a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas archivos y envíes este formulario. Y, por ejemplo, quiere decir que yo ahorita, a pesar de que estoy en modo incógnito, porque yo ya tenía abierta otra ventana, estoy con mi usuario de mi UMG. ¿Sí? Voy a usar otro navegador para poderles mostrar a qué me refiero. Por ejemplo, si yo abro con Chrome y aquí no he hecho login con ninguna cuenta. ¿Sí? Si se dan cuenta, me pide hacer login con una cuenta. ¿Sí? Entonces voy a entrar con mi cuenta personal. Y si se dan cuenta, lo que me aparece, como entré con mi cuenta de Gmail personal, nos menciona, necesitas permiso. Y nos dice que solo los usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. ¿Y cuál es la organización del propietario? Pues mi cuenta de mi UMG. Quiere decir que solo las personas de mi UMG pueden ver el formulario. Entonces así lo podemos restringir. Si queremos que solo personas de la universidad, lo que tenemos que hacer es aquí recopilar, perdón, nos vamos aquí a ajustes, a configuración y aquí podemos quitar la restricción. ¿Sí? Podemos restringir o no restringir. Ahorita, si se dan cuenta, si uno accede con su cuenta personal, no nos permite. Pero ¿qué pasa si yo le deshabilito esto? Quiere decir que a pesar de que va a recopilar mi dirección de correo electrónico, es decir, de los encuestados, va a poder, cualquiera que tenga una cuenta, va a poder hacer este cuestionario. Entonces le doy aquí en guardar y por ejemplo, le doy aquí en refrescar
Y si se dan cuenta, yo ya lo puedo ver, que es con mi cuenta personal. Entonces ya tenemos la encuesta y así es como se mira. Si se dan cuenta, no tenemos menús acá arriba, ya se mira de forma bonita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me pide mi dirección de correo electrónico. Por ejemplo, este es el curso de informática, lo estoy llevando con Rose Molina. Aquí podemos escoger, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, no es obligatorio porque no tiene este asterisco rojo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me voy hasta abajo y ya no quiero contestar y le doy siguiente? Pues no puedo. Aquí estamos en la primera sección. Pues no puedo porque nos dice que hay preguntas obligatorias. Entonces tengo que llenar todas las obligatorias. Entonces esto no importa si que lo deje vacío porque yo lo dejé así, que es solo las obligatorias. Si se dan cuenta, así es como aparece también. Por ejemplo, si yo quiero subir un screenshot o un archivo, aquí le voy a añadir archivo y aquí puedo ir a buscar a mi computadora una imagen y la sube. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Se recuerdan que yo le había restringido que solo puedo subir archivos PDF. Si se dan cuenta, yo aquí en imágenes, yo tengo varias imágenes y no me aparece nada porque está restringido. Solo puedo subir PDFs. Por ejemplo, voy a descargas, solo me van a aparecer los PDFs. Entonces, por ejemplo, que yo quiero subir este que está por acá, lo va a subir y le pongo subir. Y solo ese puedo subir, no podía subir otro. Entonces ya se sube el archivo. Por ejemplo, esta de mi fecha de cumpleaños es obligatorio. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner el calendario y puedo decir que es mi cumpleaños. El video que habíamos ingresado, si se dan cuenta, no hace falta ir a YouTube para ver el video, sino que aquí nos lo embebe. Esto que está por aquí se llama embebido. Entonces embebe ese video y nosotros lo podemos ver sin salir de la página de encuestas. Entonces lo miramos, ponemos una opinión y ahora sí le podemos dar clic en siguiente porque ya contestamos las obligatorias. Y si se dan cuenta, aquí ya miramos el tema que les decía. La sección 1 era la anterior y esta es la sección 2. Si se dan cuenta, aquí tenemos las preguntas generales. Le puso el encabezado que yo le puse y la pregunta que yo le puse. Entonces le pongo enviar y si se dan cuenta, ya nos dice que terminamos. Y por ejemplo, que yo le pongo ver respuestas anteriores, lo que me va a salir, se recuerdan que yo aquí les había puesto aquí en el engranaje en aquí la opción de ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Pues eso significa esto que está por acá. Si se dan cuenta, yo terminé la encuesta y me salió este link. Si yo quitara esto, ya no saldría ese link. ¿Qué significa eso? Significa que yo le voy a permitir a los alumnos o a las personas que están realizando las encuestas ver los resultados de las encuestas. Quiere decir que lo que han contestado las demás personas nos puede interesar o no queremos que sepan qué es lo que ha opinado la demás gente. Pero por el momento yo le dejo que yo sí quiero que las personas miren los resultados. Entonces, por ejemplo, el encuestado puede ir a este link y va a ver los resultados. Como solo una persona que ha sido la que ha contestado, pues solo va a ver esto. Pero por ejemplo, si 1000 personas llenan la encuesta, aquí en vez de decir una respuesta van a decir 1000 respuestas. Y va a decir el nombre del curso, las 1000 veces va a salir el total de un curso u otro, va a salir la gráfica de los profesores para los cursos, ¿verdad? Nos va a salir una gráfica de las respuestas, ¿verdad? El nivel de esfuerzo, de lo que contestó, nos va a salir cada información dependiendo de la pregunta. Entonces aquí también tenemos bastante que explorar. Aquí, como todo, es pues práctica, ¿verdad? Que ustedes vayan jugando con las diferentes opciones para que sepan qué son los tipos de respuesta que nos dan y cómo lo podemos analizar. Y pues para otro video vamos a ver prácticamente también cómo exportar esas respuestas a Excel y hacer
gráficos diferentes, porque estos son como los predeterminados. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos también las respuestas, pero yo estoy aquí dentro de mi Google Encuestas como usuario de universidad y yo aquí estoy como usuario encuestado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos así exportar esta información en las hojas de cálculo y hacer nuestros propios cálculos. Podemos hacer filtros, que es lo que les decía que vamos a ver pues en otro video, y vamos a aprovechar pues a ver el uso de las hojas de cálculo. Y aquí tenemos por ejemplo esta opción de imprimir o de descargar, que esa la vamos a ver más adelante. También podemos ver, por ejemplo, este es el resumen, podemos ver por pregunta qué fue lo que contestó cada persona, o por no, o sí, perdón, por pregunta, podemos ver las estadísticas por pregunta o individualmente. Por ejemplo, aquí me aparecerían 1000 personas que contestaron y podría ver la encuesta completa de cada una de esas personas, ¿verdad? No como estadística, sino como una persona individual. Por ejemplo, si yo quisiera, como catedrática, por ejemplo, quisiera ver qué es lo que opina tal persona en específico, pues me voy aquí a individual y busco a esa persona en específico. Ya sea por correo o por el número de lugar en que hizo la encuesta, por ejemplo, si fue la primera persona en contestar o si fue la número 50, entonces aquí lo puedo buscar. Y como les digo, ahí ustedes van a ir descubriendo esto con la práctica. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos la opción de imprimir. Vamos aquí al resumen. Por ejemplo, aquí vamos a imprimir. Y si se dan cuenta, podemos imprimir como PDF. Entonces, así podemos enviar esto, tal y como está, por correo electrónico o a nuestro jefe o a nuestros subordinados, etc. Vamos a ver cómo se mira. Para que miren que es bastante profesional, le damos aquí en Print y le damos ejemplo. Vamos a abrirlo, nuestro documento. Nos vamos aquí a escritorio, le damos doble clic. ¿Se dan cuenta? Nos imprime los resultados, ¿sí? De una forma bastante legible, ¿verdad? Y vamos con otra plantilla para ir acelerando el video. Solo para que miren como otra que se puede escoger. O también podemos hacer desde cero, ¿verdad? Pero generalmente nosotros hacemos encuestas o preguntas siempre basadas en algo. Y aquí pues tiene casi todo lo que usamos. Pero si quisiéramos algo específico lo podemos hacer en blanco. Y nosotros ir agregando las preguntas una por una y poniéndole los fondos, etcétera. Por ejemplo, aquí esta de una cita, vi yo, que esa me parece, esta, programar una cita. Por ejemplo, queremos en nuestro negocio automatizar la opinión de las personas, podemos escoger esta plantilla. Entonces, por ejemplo, aquí la persona puede escoger, aquí nos da como bastantes ideas de cuáles son los formatos que nosotros podemos presentarle a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, aquí está esto, para saber las personas cuando están disponibles. Aquí hay algún tema que quieras comentar, por ejemplo, si la persona tiene alguna dieta, y puede escoger. Prácticamente aquí es lo mismo, le damos enviar, le damos clic, acortamos la URL, le damos copiar, miramos que no esté restringido, porque por ejemplo aquí yo quiero que lo conteste todas las personas y solo una vez que den su respuesta, le doy guardar. Nos vamos a nuestro otro navegador para simular que soy otra persona. Y a la otra persona pues le aparecería esto, ¿verdad? Y ya puede escoger. Y pues de la misma manera como ya vimos, podemos ver las respuestas en esta área. Y algo muy importante que no había comentado es que aquí tenemos este botón. ¿Se aceptan respuestas o no se aceptan respuestas? Por ejemplo, si el día límite para contestar, el día límite para contestar esta encuesta o esta programación de cita, por ejemplo, yo quiero que sea hasta el domingo, o entonces vengo yo y el domingo me voy a mi encuesta y yo le doy esta opción, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar?
pues que la persona que tenga el enlace ya no lo va a poder llenar. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo el enlace, digamos, ingresé al enlace. ¿Y qué es lo que me va a decir? Ya no se aceptan más respuestas para el formulario programar una cita. Ponte en contacto con el propietario de este formulario si crees que se trata de un error. Entonces, así nosotros podemos limitar los tiempos, porque si nosotros nos urge, pues limitar y ya no aceptar respuestas porque necesitamos trabajar en las estadísticas, pues esta es una de las maneras. Entonces, vamos con el siguiente tema al siguiente video.